Estamos listos para entregar otro cargamento de ricas bendiciones. A partir de este momento, de antemano quiero darle gracias por la disposición que usted tiene cada vez de recibirnos y de hacer posible que este mensaje sencillo pueda ser transmitido a otras personas para la edificación, para el consuelo, para la exhortación. Eso depende, será el Espíritu Santo quien inquiete al respecto. Nosotros hacemos todo lo posible y cada vez estaremos dispuestos, así como en esta oportunidad, usted frente a su teléfono, frente a su dispositivo, eh, pueda atender esta invitación que permanentemente Dios le está haciendo a través de la sencilla ponencia que nosotros podamos hacer en este su programa predilecto, Vida TV Play de Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud. La semana pasada estuvimos tocando un tema que tenía que ver acerca de la identidad, nuestra identidad. Pues hoy le vamos a dar continuidad, porque no es posible dejar de tocar esto que comenzamos la semana pasada, ya que estuvimos señalando que en el periodo intertestamentario se sucedieron una cantidad de cosas que prefijaron una base muy importante para nosotros, que necesitamos tener un contexto por el cual basarnos para tener la posibilidad de dar mejores explicaciones en el momento de predicar, de enseñar, de guiar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos en esa oportunidad que a raíz pues de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, en el avance que hizo Alejandro el Grande de llegar y establecerse y dominar todo el mundo conocido, el mundo, por lo menos la parte, digamos que occidental, hasta lo que se conocía de Europa, la parte del Medio Oriente, y inclusive él llegó hasta la India. Entonces, en esos 10, 12 años que estuvo reinando Alejandro Magno, luego de su muerte, sus 4 generales, que no eran tan brillantes como él, Alejandro les legó que su reino se dividiera entre ellos. Estamos hablando de Seleuco, que estamos hablando de Ptolomeo, de Andrómaco y de Lisímaco. Los que más se mencionan, y es lo que más nos interesa, es lo que ocurrió con los Ptolomeos, que ya no eran sino dinastías, la dinastía tolemaica y también la Seleucidad, que esto ocasionó un impacto en la región debido a que allí estaba Israel, y si Israel para ese momento estaba sometida por los medo-persas, luego de la caída del imperio medo-persa por parte de Alejandro Magno, entonces ya vinieron estos reyes con la efectividad, si se requieren estos términos de hablar así, de que ya no iban a ser reinos, sino que iban a ser reinos, sí, pero no era un rey que sustituía a otro rey, sino que era toda una dinastía, y en la dinastía está presente pues lo que es la familiaridad. El hijo es quien le corresponde, y especialmente al primogénito, y si tiene varios hijos, ahí hay una matazón seguro. Eso ha sido la historia del mundo respecto de estas situaciones de quién está al frente. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece al pueblo de Israel? El pueblo de Israel está en medio de una situación beligerante entre dos dinastías que se están peleando, una la de los Ptolomeos y otra la de los Seleucidas, en el control de toda esa área geográfica. Todo esto lo relata Daniel en el capítulo 11 y 12. Allí se relata todo lo que acontece, o parte de eso, se da cuenta, porque decíamos la vez anterior de que la cultura helénica o helenista tenía en su seno el hacer prácticamente
una transculturización hacia todos los aspectos de la vida que tenían aquellos que estaban bajo su dominio. Y entre ellos estaba Israel. Habían algunos israelitas que no es que estuvieron de acuerdo, pero sí gradualmente fueron cediendo ante la cultura helenista. Y les decía que, por ejemplo, dentro de la cultura helenista estaba la visión herculana de Hércules, la fuerza, la belleza. eh, Esta parte era muy importante para los efectos de que con inteligencia y con la parte de la belleza, esto podía confrontar a la violencia con mejores resultados. Esa era una posición helenista, y Antíoco Epifanes, que le correspondió liderar a los Seleucidas en un momento determinado de la historia, específicamente en el año 170 antes de Jesucristo. Él con su posición, presionando política y presionando militarmente al pueblo de Israel, esto ocasionó disturbios dentro de la sociedad judía. Habían algunos judíos que sí estaban de acuerdo y se dejaron influenciar por la helenística, y otros que no estaban de acuerdo se opusieron, como los esenios, puesto que ellos tenían una posición más bien eh, muy, muy pegada a lo que eran las escrituras, especialmente a lo que era el Pentateuco, la Torá, que era lo que se estudiaba, y ellos eran, digámoslo como en estos términos, muy puritanos. Y ellos, llegó un momento en que se aislaron, se fueron a distancia de Jerusalén, que era el centro activo de la religión. Entonces allí se establecieron. Por cierto, decíamos la vez anterior que allí fue donde encontraron, en la región de Qumran, encontraron algunas escrituras entre los años 1947 y 1956. Esas escrituras, pues, tuvieron un impacto y permiten que en este momento, en estos tiempos, puedan formar parte de darnos más luz acerca del contexto que nosotros deberíamos tener para el análisis de las escrituras que hoy manejamos. Ahora bien, el otro grupo que estaba en desacuerdo eran los que definitivamente estaban dentro del aspecto religioso. Y estos, eh, estos grupos, además de los saduceos, que hice mención la vez anterior, estaban los herodianos, que posteriormente eran los que estaban respaldando a Herodes y toda la familia y la dinastía de Herodes, que esto sucedió posteriormente, ya más bien en el año 64 antes de Jesucristo. Ya allí surgieron los herodianos. Pero estaban antes estos saduceos que provenían de Sadoc, que fue aquel sacerdote que estuvo al servicio tanto de David como de Salomón. Entonces, allí estaban instalados, allí estaban instalados los judíos queriendo llevar a efecto las actividades religiosas, todo lo que correspondía a las prácticas de rituales, fiestas y ceremonias, en tratar de observar lo que estaba establecido en la Torá, en la ley de Moisés. Entonces, eso trajo algunos enfrentamientos dentro de la sociedad judía. Esa sociedad, que estaba compuesta por algunos grupos, que es lo que estoy mencionando, algunos atendiendo lo político, o como en el caso de los herodianos, algunos atendiendo los aspectos religiosos, como lo eran los saduceos, y también estaban eh, esta otra, este otro grupo que, si bien fueron los que prevalecieron durante mucho tiempo y hasta el
tiempo presente son los que le dieron la figura a lo que hoy se conoce como la lógica rabínica. La lógica rabínica surge después de este tiempo intertestamentario, puesto que después que ya del año 70 de la caída de Jerusalén, ya no había más templo, entonces la lógica rabina, el estudio, los rabinos, fueron desplazando las actividades sacerdotales. Entonces los rabinos se ocuparon pues de seguir escribiendo y de seguir interpretando las escrituras que ya tenían canonizadas de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Ese otro grupo fueron los fariseos. Los fariseos eran piadosos, sí, pero ya un poco más pueblerinos, ya ellos atendían lo que decían los profetas, estaban en contraposición de lo que tenían los saduceos, y esa pugna, volviendo otra vez al caso del año 168, 166, ocasionó pues esta guerra que, teniendo esto como escenario religioso, surgen los macabeos. Los macabeos, entre ellos, pues, el padre Matatías, que era el asmoneo principal, de ahí vienen los asmoneos, una dinastía asmonai de los asmoneos. Ellos son los que toman el control porque definitivamente con el trabajo que hicieron los partos, otras naciones que llegaron y se enfrentaron a los Seleucidas, que dominaban la escena y el aspecto geográfico para ese momento. Entonces, tuvieron los judíos un tiempo en el que se establecieron con cierta regularidad y comenzaron a nombrarse entre ellos, pues, reyes por dinastía. De ahí entendemos entonces que después de Matatías, en la lucha de esta guerra que tuvieron con Antíoco IV, Antíoco Epifanes IV, esa guerra llamada la guerra de los macabeos, es un tiempo en el que el pueblo de Israel llega a sufrir muchos estragos. Y esa guerra, bueno, trajo como beneficio el que se estableciera más o menos después que pasó el año 164, 159, ya comenzó a establecerse el, el reinado de estos asmoneos, comenzando pues por Judas, luego Jonatán y después Simón y después el hijo de Simón, que llegó a ser el otro rey, Juan Hircano, y después de Juan Hircano Aristóbulo, y después de Aristóbulo estaba Alejandro Janeo y así, hasta llegar a Herodes, que se había casado con una descendiente de los asmoneos, que era Marianne. Esto tiene su historia, pero lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque al tener un tanto claro esto, nos damos cuenta cómo es que surgen aquellos grupos religiosos, especialmente los saduceos y los fariseos, que son los que se enfocan más en el tiempo de Jesús. Los saduceos no eran muy religiosos, que digamos, no eran tan espirituales, que digamos. Ellos más bien manejaban el asunto político, y por ser descendientes de Sadoc tenían el control de quién iba a ser el sumo sacerdote. Pero todas las otras cosas, lo que tenía que ver con la escritura y la defensa y la interpretación y el movimiento, así surge entonces aquel movimiento de la lógica rabínica y lo que se conocía entonces como la tradición oral, manejado por la Mishnah, que luego comenzó a escribirse. Así se da origen pues a lo que es el Talmud. Aquí me detengo un poquito porque el Talmud cogió tanta fuerza, inclusive se extendió hasta el siglo IV y V después de Jesucristo, que se constituyó prácticamente en algo que tenía tanta autoridad y quizás más que la misma Tanaj, que contenía la Torá, que es el Pentateuco. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, aquí voy a hacer un contraste
de lo helenístico con el judaísmo y dónde entramos nosotros como cristianos. Esto es muy importante. Lo que tiene que ver con la cultura griega, que tiene en su seno la filosofía. La cultura griega es hablar de la filosofía, donde hubo grandes filósofos y pensadores que hasta el día de hoy nos afectan con lo que escribieron y cómo ellos percibían al mundo y manejaban el conocimiento y lo dejaron por escrito. Entre ellos Parménides, está también ah, Platón, Sócrates, estaban otros como Sóstenes, Clístenes, el que se denomina también el padre de la democracia. Esto, Sócrates, toda esta filosofía era manejada en términos individuales. Esta era la característica de la cultura griega. Hombres pensadores, cada quien hizo aportes que nos hemos beneficiado de ellos hasta el tiempo presente. Pero eran pensadores que escribían inclusive y fijaban posición, y eso se constituyó en la necesidad de aprender las conclusiones a las que ellos llegaron. Esa filosofía fue aceptada en cierta forma por los judíos en el tiempo en que fueron helenizados en ese periodo intertestamentario. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo que hizo Alejandro en un momento determinado fue helenizar todo, toda la región, y obviamente al helenizar toda la región iba a haber un contraste. Y de esto, pues, es lo que hemos hablado acerca de la guerra de los macabeos y de todo el conflicto que se generó en aquella región. Por su parte, los judíos no se manejaron como se manejaban los griegos. Ellos utilizaron algo que se denomina y se denominó la dialéctica. Era un asunto de la discusión que tendrían que ocurrir, no fijando la posición unilateral, esto es de una sola persona que escribía, no, así no sucedió entre los judíos. Ellos tenían por práctica discutir entre varios con esta dinámica de la dialéctica, donde alguien hacía un planteamiento como una tesis, el otro se la combatía con la respectiva antítesis y luego venía la síntesis. Esa dinámica de la dialéctica es la que ha predominado hasta el tiempo presente. Ellos llegaron y llegaban a conclusiones, a la síntesis, y de eso está lleno el Talmud. Por supuesto, eso está manifestado en toda una cultura dentro del judaísmo, hasta el tiempo presente, digo yo, porque esa es la forma en la que ellos se manejan. No hay una posición de una persona, sino la posición del judaísmo, y hay varios judaísmos porque hay varias posiciones que han resultado después de la dialéctica, de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. Y esto se ha venido estudiando porque ellos creen que lo revelado, y allí es donde toma fuerza lo que tiene que ver con los fariseos, porque son los fariseos los que han predominado y los que se mantienen hasta el tiempo presente, y el judaísmo de fariseos es lo que hoy estamos estudiando y de lo que hemos sido nosotros afectados. La vez anterior yo estuve diciendo, y mantengo esto,
que el judaísmo precede al cristianismo. Ahora, nosotros como cristianos debemos asumir la responsabilidad de escudriñar las escrituras, pero ¿con cuál lente? ¿Con cuál lente lo hacemos? ¿Filosóficamente como los griegos o lo hacemos con la dinámica de la dialéctica como hacen los judíos? Porque a veces hay una confusión, y especialmente con lo que ha acontecido después de las personas que ya no son filósofos, sino que ya son teólogos. Pero la teología durante la historia fue afectada por la filosofía griega. Hoy se discute que mucho de la filosofía griega afectó en gran manera, por ejemplo, las posiciones que tiene o que tuvo Juan Calvino para escribir, especialmente a partir del año 412, cuando él hace un cambio en su perspectiva de la interpretación de las escrituras. Bueno, eh, él toma, y quiero rectificar, Juan Calvino se basa en San Agustín, y es San Agustín quien tiene una posición hasta el 412, y después del 412 él cambia. Bueno, eso lo capta Juan Calvino, y Juan Calvino defiende todo eso. Entonces, eh, ¿qué lente me pongo? Porque hoy los que son los renovados, todo ese movimiento que sucedió a partir del siglo XV y el siglo XVI con la interpretación de las escrituras. Bueno, hoy estamos cayendo como que en el plano de que lo que escribió Juan Calvino, que lo que escribió eh, cualquier otro escritor del siglo XV y del siglo XVI, es como que si para nosotros es como como el Talmud. Hoy muchos creyentes, autoridades que tienen mucho centimetraje o que tienen mucha participación a través de las redes sociales, nos están vendiendo el hecho de que nosotros tengamos que asumir con responsabilidad y cabalidad de que lo escrito en la reforma, eso es el cristianismo. Cuando hoy se está demostrando que muchos de los escritos y de las posiciones que asumió Juan Calvino están erradas, porque él se basó mucho en la filosofía griega. Entonces, eso está presente. Y resalto todo esto dentro de un programa como este, porque yo soy pastor, pero si estoy en este momento compartiendo con ustedes una inquietud como esta, es porque he visto algunas cosas que no me parecen, y tengo la osadía de utilizar las redes sociales, esta plataforma, para exponer lo que yo creo en que nosotros debemos estar muy atentos cada vez que vamos a las escrituras, porque a nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, nadie pone en duda, por ejemplo, que Calvino creyó en Jesucristo. Yo no voy a poner en duda que Martín Lutero era creyente. Gracias a Dios que escribieron todas estas cosas maravillosas, y muchos han escrito. Jacobo Arminio escribió también lo suyo. Y hay muchos de los padres de la iglesia primitiva escribieron también cosas que nos benefician. Pero no puede ser que nosotros seamos como los judíos, que eso se transforma en el Talmud nuestro, que el movimiento, que aquellos que del protestantismo se transformen para nosotros en el Talmud, y eso sea el cristianismo para el tiempo presente. Porque hay cosas que nosotros no podemos olvidar, y es la promesa que el Señor Jesucristo hizo.
de que Él se iría, pero dejaría el siguiente, el otro consolador. Jesucristo era un consolador y el otro consolador sería el Espíritu. Y nosotros estamos viviendo en una dispensación que se llama la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación que se denomina gracia, que por cierto, de eso hablaremos en la próxima oportunidad. Entonces, eh, ¿cuál es el lente que nos estamos poniendo para leer? ¿Cuál es la posición? ¿Utilizo la dialéctica del judaísmo o utilizo la filosofía griega? Y tengo como base lo que escribieron a partir del siglo XV y XVI. Yo creo que nosotros, de una manera muy responsable, tenemos que atender, sí, nosotros leemos eso, pero no podemos defender a ultranza lo que está escrito porque ahí hay algunos errores. Si todavía hay personas que hoy defienden la posición de Arminio y otros defienden la posición de Calvino, entonces en alguna parte tiene que estar la verdad. Y unos defienden de una manera acérrima una posición y el otro otra, y unas divisiones, y eso no nos conviene, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos unas expresiones que hemos venido utilizando mucho en la enseñanza, y tiene que ver con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es un libro, o en todo caso sería la Biblia el punto de partida, pero tomados de la mano con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a enseñar a nosotros cómo crecer. Porque en esto de crecer espiritualmente se va formando nuestro carácter. Hasta que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, entonces ya nosotros estaremos arrojando los frutos a lo que se refiere Pablo. Esos frutos van a comer muchos. Ahora nos están obligando a comernos algunos frutos que dan de entera, porque hay algunas cosas agrias que no nos podemos comer puesto que tienen mucho del mundo. Ahora, es que las posiciones, y voy a contrastar ahora esto, no todas las posiciones que tenía Sócrates o que fijó Aristóteles o Platón o Parménides, no todas eran malas. Al principio dije que eran buenos aportes, pero uno debe tener la madurez para tomar, por ejemplo, el determinismo. La filosofía determinista, ¿de dónde viene? De allí, de los griegos. Usted lo habrá hecho en alguna oportunidad diciendo que toda causa tiene un efecto. Eso es determinismo. Ahora bien, ¿cómo evitar que en el análisis entre este planteamiento? Eso es imposible. Lo que sí tenemos es que acudir al Espíritu Santo de Dios y estudiar. A ver, no es posible que un líder o una persona que quiera fluir, escúcheme bien, porque esto también debe ser tratado en otra oportunidad. Cuando una persona quiere fluir al servicio de Dios en los términos de ser pastor o de querer enseñar o de querer evangelizar, eso es algo que el Espíritu Santo de Dios pone como deseo en nuestros corazones, como peso en nuestros corazones. Y Él nos va guiando de qué manera nosotros somos más eficientes. Es el Espíritu Santo quien tiene el control, porque los dones ministeriales son recursos que Dios proveyó para la iglesia. Ahora soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad de ser un funcionario, de funcionar allí de acuerdo a cómo me guíe el Espíritu Santo de Dios. Aquí en este momento yo estoy fluyendo como maestro. Ah, pero eso me lo ha permitido el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿saben cuál ha sido la base? Que yo he querido estudiar, porque he entendido en las escrituras, como dice el Salmo 1, que nosotros somos bienaventurados cuando nosotros escudriñamos las escrituras. Bienaventurados aquellos que no se sientan en sillas de encarnecedores, sino que en la ley de Jehová,
está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces la compara con aquella persona que hace eso. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. De manera que si nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia del Espíritu Santo, que es el que me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo no puedo entender todo a la vez, sino poco a poco, pero tomado de la mano con el Espíritu Santo. Voy a las escrituras, escudriño, indago, organizo lo que voy entendiendo, organizo mi doctrina y entonces comienzo a fluir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Eso es sencillo como eso. Si nosotros estamos atentos a esto, no necesariamente nosotros, a ver, yo he leído a Calvino muchas veces. Bueno, no todo, porque son pocas las personas que han leído todo lo de Calvino, sino lo que Calvino opinó y mucho de lo que Calvino opinó acerca de lo que tomó él de San Agustín, que fue uno de los teólogos más grandes de la antigüedad. Pero uno debe leerlo con criterio. ¿Hay cómo se te forma el criterio? Sin tener organizada la doctrina. El criterio se forma poco a poco, madurando. Y eso se llama crecimiento espiritual. Yo no puedo creer en ningún cristiano que no tenga deseo de estudiar la Biblia. Esos cristianos domingueros, ¿no? Eso no puede ser así. Tenemos que acabar con esa tendencia. Porque y dentro de la iglesia se debe enseñar a que no haya hermanos carretillas, a que tengamos que estar arrastrándolo todo el tiempo. Cada creyente debe tener en sí el deseo profundo de conocer a su Señor, a su Salvador, de conocerlo cada día más. Así es como Él me va a poder emplear en el oficio porque Él regaló los dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo voy a fluir en el oficio que Él quiera, pero Él es quien me guía. Pero me va a guiar en la medida en que yo sea diligente en entenderlo a Él. Esa es una promesa. Por eso dijo el Señor, tocad y se os abrirá. ¿A quién se le abre sin que toque? Buscad y hallaréis. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay una palabra que es misterio. Muchos misterios, de lo cual habló Pablo. Nosotros debemos estar trabajando en función de no estar flotando en el misterio con conceptos ionosféricos, es decir, en la última capa de la atmósfera de la Tierra, flotando allá. Nosotros tenemos que descender y a paso firme ir conociendo la voluntad de Dios, porque para eso Dios le plació darme hoy la Biblia, toda su voluntad compendiada, sostenida en el tiempo por Él. Él fue quien creó las condiciones para que muchos, siendo inspirados por Él, escribieran y otros se activaran como editores, compendiando lo que alguien escribió en un momento determinado, separando lo que no conviene para que haya una unidad, un aspecto monolítico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros iremos con el criterio de saber que es el Espíritu Santo de Dios quien me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y así es, pero tiene que haber ese deseo, tiene que haber un orden. ¿Cuál lente me voy a poner yo? El que me dice aquellos que, no, tienes que leerte todo y entonces defender a ultranza lo que dijo Juan Calvino. Y de allí no me salgo yo. Eso no puede ser. Porque hoy se está demostrando que Calvino en algunas áreas está muy equivocado. Y especialmente en la conceptualización que tiene que ver con la preexistencia. Ahora bien, nosotros hoy, reitero esto, y lo digo una y otra vez y lo seguiré diciendo, usted y yo somos responsables de conocer al Señor porque Él se ha dado a conocer. El mundo antiguo
vivió de la tradición oral. Pero a Dios le plació en un momento determinado escoger un pueblo para darle escrita su voluntad. Y luego él inspiró para que se escribiera. Se canonizó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es una maravilla como Dios trabajó en función de eso. Hasta que hoy usted tiene en sus manos la Biblia. Ah, ahora hay que estudiarla. Y si algo nos aporta algunos contextos históricos, geográficos, políticos en la historia, eso nos ayuda a hacer mejores aportes para que hagamos lo básico, para que alguien pase a formar parte de la familia de Dios, llegue a ser libre, sea libre de la esclavitud a la que el diablo tiene sometido a muchas personas. Crea en el Señor Jesucristo, además de ser salvo y tengan la eternidad al lado del Señor eternamente, sino que también comience a conocer a todo lo que ha hecho Dios a través de la persona de Jesús, la segunda persona de la deidad. Si nosotros visualizamos las cosas de esta manera, nos estamos como que medio emancipando al canal que nos quieren llevar todo, como si fuéramos simples borregos. No, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conocer a su Señor, dejarse guiar, crecer espiritualmente. Y no hay crecimiento espiritual sin que haya una modificación en nuestro carácter. Y si hay modificación en nuestro carácter, allí está presentes los frutos de lo que habla Pablo. Allí están presentes los frutos. Entonces, de esos frutos la gente entonces va a participar. Y que cuando participe, sea edificada, sea consolada, sea exhortada si es necesario. Y toda la honra y la gloria sea para Dios. Y nosotros nos beneficiamos. También nosotros nos gozamos en el comentario que podamos hacer. Vamos a detenernos en este comentario, no sin antes invitarles a que ruede con este comentario. Cuando usted lo escuche, páseselo a otras personas, dele like, ayúdenos a que esto se multiplique y que podamos en Vida TV seguir adelante con este ministerio que yo sé que es de grande bendición porque Dios tiene en el corazón a Vida TV. Por ahora me detengo, no sin antes decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor me los bendiga en su grado.